Viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra de Dios. Muy buenos días. Espero que el día de hoy puedas ser capaz de abrir tu corazón y disfrutar a todos tus seres queridos. Que el día de hoy te des cuenta que, como dicen en mi rancho, no eres un hongo venenoso, sino que en verdad puedas darte cuenta que estamos en medio de una familia, que estamos en medio de un pueblo, que en realidad tenemos a muchas personas a nuestro alrededor que nos necesitan, así como también nosotros necesitamos de ellos. Algo de eso nos habla el Evangelio el día de hoy, pero para poder entenderlo tendríamos que estar muy conscientes de la importancia de vivir y estar en comunidad y del rol que nosotros desempeñamos en ella. Escuchemos el Evangelio. Se marchó Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad, y le rogaron que le impusiera las manos sobre él. Jesús, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que nadie se lo contaran, pero cuanto más se los prohibía, tanto más propagaban ellos. La gente quedó maravillada de sobremanera y comentaban: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Cosas importantes, y puse el énfasis cuando estaba leyendo, cosas muy importantes de este texto. Le presentaron a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor el enfermo no sabía ni quién era Jesús, pues si no escuchaba, entonces nunca había oído hablar de quién era Jesús. No es la primera vez que en el Evangelio vemos ese caso. ¿Recuerdas aquel paralítico tullido que 4 amigos se lo presentan en una camilla? Que abren el techo y bajan al enfermo frente a Jesús en una camilla. Se lo presentan. ¿Recuerdas a aquel centurión romano que le pide a Jesús el favor por uno de sus súbditos que era judío y que hasta los fariseos abogan por él? ¿Recuerdas incluso a aquel padre que va y pide por su hija? ¿Recuerdas, por ejemplo, a aquella madre que también pide por su hija endemoniada? Es decir, el Evangelio está lleno de momentos en donde la gente, amigos o familiares, interceden por otra persona y pareciese que el milagro sucede gracias a la intercesión de los demás. Incluso en algunos momentos la persona ya hasta estaba muerta, como es el caso de aquel hombre que Jesús va a ir a orar por su hija y cuando está a punto de llegar a la casa le dicen: ya no molestes al maestro, la niña ha muerto. Pero Jesús sigue y ora incluso por un muerto. Díganme ustedes, ¿qué fe tendría la niña si ya se había muerto? La fe ahí era más bien del papá, que todavía le expresaba
la confianza a Jesús, el poder de la intercesión, el poder de estar en comunidad, el poder de que otros sean quienes nos ayuden a acercarnos a Jesús. Y es que si hacemos memoria, puedo decir que la inmensa mayoría de nosotros, a quizás excepción de muy pocos y rarísimos casos, es gracias a alguien que nosotros conocemos a Jesús. Es gracias a que alguien nos predicó el Evangelio. Es gracias a que alguien nos llevó casi a fuerza al catecismo y que en algún momento nosotros entendimos qué era todo esto. Gracias a la oración, a la preocupación de una comunidad, de una mamá, de un papá, de unos amigos, de unos hermanos que nos han ido empujando hasta presentarnos a Jesús. Qué importante es tener amistades que nos lleven a Jesús. ¿Qué clase de amistades somos nosotros? ¿Nosotros también hemos llevado a otros hermanos a la presencia de Jesús? O no sea que nosotros seamos más bien de aquellos que los alejan de Jesús. Porque también es cierto que también hay, así como hay quienes nos llevan a Jesús, también hay otros que parece que nos avientan y nos van alejando, impidiendo a que nos acerquemos a Jesús. Ahora, pensemos en esta persona que era sorda y que tenía dificultad para hablar. No bastó que la gente lo llevara a Jesús, sino que Jesús quería tener un encuentro personal con él, de tal manera que lo saca y empieza a hacer algunos gestos que tú y yo, tratar de entenderlos el día de hoy, estaríamos fuera porque seríamos como espectadores. Pero pudiéramos resumir que los gestos que Jesús está haciendo al meterle los dedos al oído y con la saliva de él tocar la lengua del enfermo, son gestos que quizás el enfermo, el sordo y el mudo, sí entendía lo que Jesús le estaba diciendo, porque esos gestos eran para él, eran personales, no era para la multitud. Y es que así es la experiencia de Dios. A pesar de que nosotros estemos en medio de la multitud, a pesar de que nos lleven a fuerza a la iglesia, tiene que haber un momento donde el encuentro con Dios es personal. Tiene que haber un momento donde nosotros le abrimos el corazón. Sí, lo repito, es muy importante que otros nos acerquen a Jesús, que otros nos presenten a Jesús. Pero no es suficiente. También es indispensable que yo deje que Jesús me hable de la forma en como yo necesito que Él me hable. El ejemplo que nos da el Evangelio es muy drástico. Seguramente el día de hoy nadie dejaría que una persona ponga de su saliva en la boca de alguien más. No lo creo. En aquella época era mucho más común ese tipo de gestos, ese tipo de fraternidad, el doble beso en la mejilla, incluso el beso en los labios, era un poco más común. Lo importante no es ese gesto, sino la capacidad de abrirle nuestro corazón a la invitación personal que Él nos hace. Parece que de manera inconsciente nosotros vemos a Jesús como si fuera un político, como alguien que le habla a la multitud, como alguien que le promete a todos. Y a la hora que yo necesito algo tengo que ir y rogarle que me conceda el favor, cuando no es así. A pesar de que es un solo Dios para todos, es Dios. Y Él te puede conocer, te conoce, te llama por tu nombre, dice el profeta. Sabe muy bien quién eres y Él está tocando la puerta de tu corazón y de manera muy personal quiere tener un encuentro contigo. ¿Qué es lo que Jesús quiere y te está diciendo el día de hoy que los demás no van a entender? Porque así como los demás se sorprenderían al ver que Jesús está metiendo los dedos en aquella persona, los demás no entienden, los demás somos espectadores, pero esa persona sí que lo entendía.
de tal manera que recobró el oído y pudo hablar, y muy bien. Lo que quiere decir es que sí le abrió el corazón. Tú no seas un espectador el día de hoy. Ya muchos hicieron algo para que tú estuvieras frente a Él, para que pudieras escuchar algo de su palabra. Pero ahora a ti te toca dejar que el Maestro te toque, que Jesús pronuncie su palabra a tu corazón y te transforme, te sane. Aunque la comunidad es muy importante para presentarte a Jesús y es indispensable para que se dé ese encuentro, San Pablo lo dirá, tienes fe porque alguien te predicó el Evangelio. El encuentro siempre es personal. Y este Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de toda la creación, el Dios de la historia, el Dios del universo, pero que también es el Dios que sale a nuestro encuentro de manera personal y que a cada uno de nosotros conoce, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre, un predicador, un misionero, que lleno del amor de Dios, era un profeta, que lleno de los celos de Dios, salió y empezó a predicarles a toda la gente, vengan, cambiemos el país, mejoremos el país. Y toda la gente empezó a seguirlo a él, porque todo el mundo quería cambiar el país. Y cuando él ya los tenía a todos ahí frente a él, empezó a decirles, muy bien, ahora el primer paso es que cada uno de nosotros tiene que cambiar. Si no, ¿cómo vamos a cambiar el país? Y ahí es donde todo el mundo se fue, porque ellos querían como bola que el país cambiara, pero ellos no estaban dispuestos a cambiar cada uno. Pues el profeta, ese misionero, siguió predicando y clamando y gritando en las calles, cambien, cambien, para poder cambiar este país hay que cambiar nosotros. Hasta que ya después de mucho tiempo alguien se acercó a él y le dijo, oye tú, ya no seas necio, ¿por qué sigues gritando si nadie te hace caso? Y aquel misionero les dijo, porque si yo no grito, si yo no proclamo un cambio de vida, ellos terminarán cambiándome a mí. A veces nosotros es muy cómodo escuchar el Evangelio en bola, ir al encuentro de Jesús en bola, que me lleven, me siento y ya. Pero en algún momento Jesús va a querer comprometerte a ti para que tú puedas cambiar primero tu vida y entonces vamos a mejorar esta sociedad. A pesar de que la comunidad es muy importante, el cambio de la comunidad se da en el cambio de cada individuo. No pretendas cambiar a otro si primero no te dejas cambiar tú. Y para cambiar nosotros, tenemos que dejar que Él se acerque a nosotros. El Evangelio dice que Jesús hacía todo muy bien. ¿Y tú y yo estamos haciendo lo que nos toca bien? Aprendamos de Jesús. Y para poder aprender de Él, primero dejemos que Él llegue a nuestra vida. Que tengas un excelente día.